Esto es Circuito Alert con Julio García. La tercera ley de Newton, formulada junto con otras dos leyes más en 1686 por el físico de origen inglés Isaac Newton, afirma que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esta tercera ley no solamente la hemos escuchado y aprendido en la escuela hasta la saciedad, sino que además, resulta importante comprenderla si queremos, por ejemplo, dedicarnos a la física. Un ejemplo que puede servir para ilustrar cómo funciona esta ley del movimiento tan fundamental, la cual, por cierto, es aplicable a cualquier sitio del universo, sería imaginando dos canicas del mismo tamaño que chocan mientras ruedan por el suelo. Resulta que luego del choque, estas canicas transfieren su fuerza y rebote en iguales proporciones. Por lo tanto, a partir del choque, sería muy fácil medir y conocer la trayectoria que seguirá cada una de las canicas si la mesa es completamente plana y lisa, sin alguna protuberancia y arruga que pueda alterar la trayectoria de las canicas. Como podemos ver, la tercera ley del movimiento de Newton, al igual que sus otras dos leyes, como la ley de la inercia o la ley fundamental de la dinámica, no solamente son universales, sino que además pueden ser medidas con exactitud y por lo tanto es relativamente fácil realizar experimentos con ellas y llegar siempre a resultados matemáticos certeros. En sus entrañas, siempre hay orden y determinismo. No obstante, de acuerdo con una investigación publicada en la revista PRX Life y firmada por Kenta Ishimoto, una científica matemática de la Universidad de Kioto allá en Japón, señala que no todos los organismos, incluyendo a los espermatozoides y algunos tipos de algas unicelulares, siguen al pie de la letra los principios de la tercera ley de Newton. De hecho, la desafían. Y la desafían, en el sentido de que los espermatozoides, que deberían deslizarse ordenadamente a través de sustancias viscosas en su camino hacia el óvulo, en realidad estas sustancias viscosas suelen tener resistencia al movimiento. Por lo tanto, en el caso de los espermatozoides, no se aplica a cabalidad la tercera ley newtoniana, la cual, como ya he dicho, afirma que para cada acción existe una reacción igual y de sentido contrario. Y la pregunta es, si los espermatozoides y otros organismos no siguen al pie de la letra la tercera ley de Newton, entonces, ¿qué reglas siguen para moverse? De acuerdo con Ishimoto y sus colegas, los espermatozoides suelen seguir una regla denominada de no reciprocidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta regla de no reciprocidad? Esta regla desafía la tercera ley de Newton porque básicamente, no sigue sus principios. Esta regla de no reciprocidad, en esta regla más bien de no reciprocidad, hay una ausencia de simetría. La simetría es en esencia orden y sigue los principios de la física clásica. Además, está presente en la naturaleza e intenta explicar fenómenos complejos tales como el comportamiento del mercado bursátil, que es muy caótico, los fenómenos meteorológicos, que son difíciles de predecir, y otros muchos más, como el movimiento de los espermatozoides. De hecho, estas células sexuales, como pudieron percatarse Ishimoto y su equipo, se mueven eludiendo interacciones simétricas, es decir, forman un vacío en relación con los fluidos que los rodean para que las fuerzas iguales y opuestas eludan la tercera ley de Newton. Para llegar a sus conclusiones, en 2023, Ishimoto y sus colegas analizaron datos experimentales sobre espermatozoides humanos y también modelaron el movimiento de las algas verdes de un género que se llama clamidomonas. Tanto las clamidomonas
como los espermatozoides, utilizan flagelos delgados y flexibles que sobresalen del cuerpo de la célula. Estos, pues como colas que se les ven a los espermatozoides, y además cambian de forma, o a veces también se deforman para impulsar a las células hacia adelante. Los fluidos muy viscosos normalmente disiparían la energía de un flagelo, impidiendo que un espermatozoide o un alga se muevan, y sin embargo, de alguna manera, los flagelos, que son pues elásticos, impulsan a estas células sin provocar una respuesta del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que la tercera ley de Newton deja de funcionar en este contexto, porque el exceso de viscosidad no impide que los organismos arriba mencionados, o sea, los espermatozoides y las algas, se muevan, algo que estaría fuera de toda lógica siguiendo la tercera ley de Newton. Además, los investigadores descubrieron que las colas de los espermatozoides y los flagelos de las algas tienen una elasticidad pues extraña, de hecho es caótica, que permite que estos apéndices flexibles se muevan sin perder mucha energía en el fluido circundante o en la viscosidad, en el espacio en el que se mueven. Ahora bien, bueno, a pesar de la importancia de la elasticidad en el movimiento de la cola y del flagelo, esta elasticidad, según Ishimoto, no explica del todo cómo los espermatozoides y algas se propulsan. Por ello, a partir de sus hallazgos, los investigadores crearon un nuevo término para referirse al movimiento que siguen estos organismos. A este movimiento lo denominaron elástico impar, para describir la mecánica interna de los flagelos y las colas de los espermatozoides. A partir de estos resultados y de lo que se aprenda de ellos, es posible que en el futuro puedan diseñarse pequeños robots, sí, autoensamblables, cuyo propósito sea imitar materiales vivos. Por otra parte, la elasticidad y la elasticidad impar, sobre todo la elasticidad impar, podría servir para el estudio de sistemas complejos como las que se establecen en las relaciones de colectividad entre seres humanos en una sociedad, seres humanos y también, por supuesto, otros sistemas biológicos donde hay colectividad, por ejemplo, las hormigas o las abejas. Con el advenimiento de la inteligencia artificial se podría utilizar el fenómeno de la elasticidad impar con el propósito de hacer sistemas cada vez más complejos, capaces de que algún día pues sean hasta conscientes de sí mismos, porque la propia conciencia de nosotros mismos y de los demás, algo que nos distingue de los animales, también es un fenómeno extremadamente difícil de comprender, ya que al parecer pues no obedece del todo a las leyes clásicas de la física, del orden y la medida precisa como las leyes de Newton, sino más bien estaría más cerca de la elasticidad impar, del caos, la incertidumbre y la complejidad. Hasta aquí mi comentario, que estén muy bien, nos vemos pronto, un abrazo y adiós.